Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos en este martes 12 de marzo de 2019, en el episodio número 85 de misderechos.club. Hoy vamos a tener el lujo y el privilegio de poder contar con nosotros con un doctor, el doctor Moreso, que es uno de los mayores especialistas del país en trasplantes de riñones, en trasplante renal. Así que estad muy atentos. Pero como siempre, antes de empezar la entrevista, lo que quiero es pediros que os suscribáis a nuestro canal de misderechos.club. Podéis entrar ahí y dejar un nombre vuestro con vuestro correo electrónico y recibiréis todas las novedades en este boletín, que es totalmente gratuito. Igualmente podéis seguirnos en Facebook. En Facebook buscáis misderechos.club y encontráis nuestra página. Y además tenéis un grupo privado en el que podréis solicitar invitaciones, grupo misderechos.club. Solicitáis invitación a este grupo y encontraréis a más de 300 personas que están pues en una situación que puede ser similar a la de cualquier persona que escuche este podcast, ¿no? Pues que tenga algún tipo de enfermedad o lesión, o algún familiar, o algún motivo de interés, pues podéis encontrar a esas personas que de buen seguro también os aportarán mucho valor, como espero que sea en este podcast. Y asimismo también recordaros que podéis seguirnos en iTunes y en iVoox, que os agradecemos mucho pues esas valoraciones y esos me gustas que nos podéis hacer en iTunes o en iVoox, y que tenéis un canal de YouTube, el canal Mis Derechos Club. Ahí pues nos podéis seguir también para, además de escuchar este podcast, pues poder verlo ahí cuando estoy haciendo la grabación del mismo. Así que queda dicho estos datos que hemos comentado, y si os parece pues vamos a iniciar ya la entrevista con el doctor Moreso. Pero antes de ello, quiero recordaros también que en el episodio número 75 entrevistamos al doctor Campistol, el doctor Campistol, jefe del Hospital Clínico de Barcelona, nefrólogo, y en este caso pues también es interesante porque estuvimos hablando sobre la insuficiencia renal crónica, y puede ser que también te pueda resultar de interés. Así que, si os parece, ya sin más dilación, empezamos con la entrevista al doctor Moreso. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Moreso, nefrólogo especialista en el trasplante de riñón. ¿Qué tal, doctor Moreso? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Bien, el doctor Moreso es jefe de la unidad de trasplante renal del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el episodio número 75 de Mis Derechos estuvimos entrevistando al doctor Campistol para hablar sobre la insuficiencia renal crónica. Y hoy vamos a hablar sobre el trasplante de riñón en concreto. Y la primera pregunta que le queremos hacer al doctor es saber cuándo un paciente llega a necesitar un trasplante de riñón. ¿Es exclusivamente cuando está en un estadio avanzado de una insuficiencia renal crónica o puede ser por otras enfermedades también? La indicación de trasplante renal fundamentalmente es la insuficiencia renal crónica terminal, cuando el riñón prácticamente ya no puede funcionar y o bien hay que empezar tratamientos con diálisis o poner un riñón nuevo. En las fases incipientes o cuando la insuficiencia renal todavía no es terminal, es mejor seguir viviendo con el riñón que se tiene hasta que este se agote y posteriormente ya se pondrá un riñón nuevo. Uh-huh. ¿Y este tipo de trasplantes también se efectúan para otro tipo de tratamientos? Es decir, para el cáncer, por ejemplo, y demás, ¿también se están haciendo trasplantes o en esos casos no se hacen? No, de hecho, el cáncer es una contraindicación para el trasplante. Pacientes que están con un cáncer activo no se pueden trasplantar porque les vamos a bajar el sistema de las defensas y eso favorecería que el cáncer todavía evolucionara más. Claro, sería más problemático en ese sentido. Exactamente. Y en cuanto a quién puede ser donante, ¿estamos hablando siempre de donantes vivos, de muertos o de ambos? Ambos tipos de donante hoy en día son útiles. Uh-huh. Hoy en día en nuestro país alrededor del 20% de trasplantes
son procedentes de donantes vivos. Habitualmente el donante vivo tiene una relación con el donante cadáver, con el receptor. Puede ser una relación o genética o simplemente emocional, amistades, parejas, etcétera. Este es el tipo de trasplante que da mejores resultados y es el que intentamos realizar siempre en primer lugar y el que se plantea primero siempre a los receptores. Y cuando no tenemos un donante vivo, tenemos todo el abanico de posibilidades de trasplante cadáver, bien en muerte encefálica o en asistolia, que hoy en día son programas muy importantes dentro de nuestro país. Y no hay una limitación en cuanto a la edad de donante cadáver. Hasta los 90 años hemos aceptado donantes y de donante vivo históricamente se cortaba a los 70, pero hoy en día estamos haciendo hasta 75, casi hasta 80, se está aceptando también donante vivo. Y esta diferencia que nos explicaba, ¿no? Que nos mencionaba, ¿en qué se diferencia esto que nos decía de la muerte encefálica, ¿no? O de ese cadáver, ¿no? Por el corazón, pues, parado. El donante típico, y esto es lo que contempló primero la ley del año 79 española, es que el donante tenía que estar en muerte encefálica, es decir, las funciones cerebrales habían cesado del todo y entonces estaba ya muerto y se procedía a la donación aunque mantenía el corazón batiendo y los órganos seguían perfundidos. Durante los últimos años hemos incorporado nuevos tipos de donante en los que el corazón todavía está batiendo hasta el último segundo, pero se le hace una limitación de las terapias de mantenimiento. Hay pacientes que tienen enfermedades no reversibles, pero no cumplen criterios de muerte encefálica, y lo que se hace es limitar el soporte vital que llamamos los médicos, es decir, quitar la intubación, quitar todos los sistemas que están soportando en vida a ese paciente, y cuando fallece, rápidamente se procede a la extracción de los órganos. Esto es un tipo de trasplante que se ha incorporado en los últimos años y ahora representa, pues, en España casi 1 de cada 4 donantes es de este tipo. ¿Y en estos casos es más efectivo o no? Estos son casos distintos, más que más efectivos son distintos. El primero es más sencillo porque el donante, como mantiene la función circulatoria indemne, el riñón está bien perfundido hasta el final. En el otro tipo de donante, en el de corazón parado, como el corazón está parado, desde que se para el corazón hasta que sacas los riñones, pues esos riñones están en lo que llamamos isquemia caliente un rato, y eso al riñón lo que le sienta muy mal es estar en isquemia caliente, es decir, mantener la temperatura sin que circule la sangre. Según me consta, a nivel estadístico, en los últimos años, en la última década, se ha aumentado casi un 50% el número de trasplantes que se han efectuado. ¿A qué es debido esto? Bueno, en los últimos 10 años la tasa de trasplante, por ejemplo, en Cataluña ha pasado de 50 por millón a casi 100 por millón, es decir, que realmente hemos duplicado la actividad. Y esto se ha debido fundamentalmente en Cataluña, especialmente, y en España también, a que ha aumentado la donación de vivo. Hace 15 años la donación de vivo era excepcional en España, hoy en día se ha ampliado mucho. A la incorporación de la donación en asistolia, esto es que tiene el corazón parado, y a que los criterios para aceptar donantes cada vez se han ampliado más. Cuando yo empecé de trasplante hace 20 y pico de años atrás, un donante de 70 años se consideraba que era muy mayor. Hoy en día casi que es un estándar y cogemos donantes hasta de 80 y 85 años. Y una persona que se plantee hacer una donación, ¿no? Por lo que decíamos, un familiar, ¿no? Esa relación de amistad, ¿qué debe saber? Es decir, ¿qué riesgos puede tener y después de esa donación, cómo puede cambiar su vida o no? A ver, lo primero que debe saber es que tiene que ponerse en manos de un profesional del tema, que se va a encargar de hacerle todas las pruebas necesarias para confirmar o intentar confirmar que solo con un riñón podrá seguir viviendo con normalidad. Entonces, esto, dentro de la estructura de nuestro país, de nuestra estructura sanitaria, hay toda una serie de etapas que garantizan que el receptor ha sido bien estudiado y finalmente el donante tiene que ir incluso al juez para que el juez revise el expediente que han preparado los médicos y se certifique que esa donación se realiza con las garantías sanitarias que le tocan al donante y con las garantías legales que le tocan al donante y al receptor. La calidad de vida después de la donación no se ve afectada. Nosotros realizamos 2 trasplantes de vivo cada mes
y los donantes al cabo de un mes, mes y medio, se reincorporan a su vida laboral, familiar, social, con absoluta normalidad. Ujú. Muy bien, Luego esto es siguen importante. controles, evidentemente tienen que seguir controles porque se han quedado solo con un riñón y siguen controles con nosotros con periodicidad anual, pero la calidad de vida y la cantidad de vida que les espera es la misma que antes. Ujú. Y en el caso de una de las cosas que creo que ha mejorado mucho también, y nos lo podrá explicar el doctor, es la evolución de la supervivencia, ¿no? Después de ese trasplante. Es decir, ¿ha cambiado mucho esto de hace 20 años a la actualidad? Los resultados del trasplante han ido mejorando sin parar. Yo Ujú. siempre digo lo mismo, hay que tener en cuenta, sobre todo lo explico cuando doy clases y tal, hay que tener en cuenta que estamos trasplantando hoy en día donantes y receptores distintos de lo que hacíamos hace 20 años. Claro. Si comparamos los donantes y receptores de hace 20 años con el mismo perfil de donante y receptor actual, los resultados han mejorado muchísimo. Ahora, Ujú. cuando trasplantamos a un señor de 82 años, no le podemos ofrecer una expectativa de vida de 15 años o 20, porque es que Ujú. no le toca. Cuando Claro. tratamos a un señor de 82 años, si le ofrecemos 7 o 8 años de vida ya es un éxito. Ujú. Claro, no, por supuesto, porque en Mm, ese sentido, si ya sin trasplantar también podía tener mm, esa expectativa, ¿no? Me mm, imagino que no. mm. Y el paciente trasplantado deberá seguir pues un tratamiento farmacológico también después de ese trasplante. El tratamiento farmacológico, por desgracia, sigue siendo obligado. No hemos conseguido que los Ujú, receptores mantengan el riñón funcionando sin medicamentos y los ujú, medicamentos tienen que tomarse obligatoriamente el resto de tiempo que le quede de funcionar el riñón, porque si no, hay algún órgano como el hígado en que algunos pacientes pueden llegar a dejar el tratamiento, pero en riñón, corazón, pulmón, los pacientes que dejan el tratamiento, el 99,999, acaban haciendo rechazo y perdiendo el órgano. Y entonces, por desgracia, nos toca mantener esta medicación, que además no es gratis el darla, porque ujú, estas medicaciones tienen efectos secundarios, aumentan el riesgo de infecciones, aumentan el riesgo de cáncer. ujú. ¿Pero es la misma medicación que se tomaba con anterioridad al trasplante o es una medicación No, distinta? no tiene que ver, no tiene que ver. Antes del trasplante, cuando uno no tiene ningún órgano ajeno, no tiene que tomar ninguna medicación para prevenir el rechazo, porque no se va a rechazar nada. Cuando tiene el trasplante, aparte de otras medicaciones que a lo mejor necesita para la tensión o para el colesterol, Ujú, necesitará la medicación inmunosupresora propia para que el sistema de las defensas no rechace al órgano. ujú. Y en este sentido, en cuanto al rechazo, ¿qué porcentaje hay de casos que tras un trasplante el cuerpo rechace esa donación? Por suerte, hoy en día, con los medicamentos que tenemos, los resultados han mejorado mucho Ujú, y durante el primer año, por rechazo agudo, se pierden poquísimos órganos, quizá el 1 o 2%. ujú, A partir del año del trasplante, especialmente si los pacientes no hacen bien la medicación, cosa que es más frecuente de lo que parece, aparece lo que llamamos rechazo crónico, que cuando aparece tiene mal tratamiento y muchas veces puede conducir a la pérdida del injerto, pero esto no afecta más allá del 10-15% de los órganos. Hoy en día ujú. se pierden órganos por rechazo crónico, sigue siendo la causa más importante de pérdida de órganos, pero hoy en día, por ejemplo, nos preocupa mucho que el paciente no se nos muera con el órgano funcionante. Es una causa Claro. muy importante de pérdida de órganos. Ujú. O sea que el porcentaje es bastante bajo. Y un paciente que ha sido intervenido ya puede recibir otro segundo trasplante en el caso de que haya sido rechazado este primero? Esto, evidentemente que sí, y por ejemplo, en la población infantil hay que olvidar que hay Ujú, niños que reciben su primer trasplante tan pronto como a los 2 o 3 años. claro. Estos niños probablemente no podrán vivir toda la vida con el mismo riñón y a lo largo de su vida necesitarán. Nosotros recientemente hicimos un quinto trasplante en un Ujú, paciente de 40 y pico de años. Es decir, ujú, que algunos pacientes llegan a recibir hasta 4 o 5 trasplantes. No es lo habitual, la mayor parte reciben uno, un 20%, 25, dos, y ya 3, 4 o 5 es más excepcional. ujú. Y el hecho de tener que hacer múltiples pues, trasplantes complica las operaciones o la calidad de vida del paciente. Complica dos cosas, sobre todo cuando has perdido un primer riñón por rechazo, Ujú, desarrollas anticuerpos contra las proteínas del donante y esto hace que muchos tipos de donante no te sean válidos. Entonces, el gran claro. problema que tienes es que cuando has perdido un riñón es más difícil conseguir un segundo que te sea compatible.
y si es un tercero o un cuarto, todavía más difícil. Como que han contactado ya con cosas ajenas y tienen más tendencia a hacer anticuerpos, los resultados de los retrasplantes siempre son un pelín peores que los resultados de los primeros trasplantes. En el sentido de que los fármacos que hablábamos antes no son efectivos, ¿no? Para estos No, a inmunosupresores veces no son útiles para prevenir todo el rechazo. Ujú. Muy bien. Nos hemos centrado ahora mismo en el trasplantado y te preguntaba antes también por el donante. El donante, comentabais que le hacéis una serie de controles pues, anuales, ¿no? Periódicos, pero ¿debe también medicarse o no hace falta que se medique y puede tener una vida plenamente normal sin medicación? En principio, los donantes no van a requerir tratamiento después de la donación. Lo que sí hacemos es controlar, como que están muy controlados, pues los pacientes que tienen tendencia a tener el colesterol alto, que probablemente lo tenían antes, lo que pasa es que nadie se lo había tratado, los tratamos. Algunos pacientes que pueden tener tendencia a desarrollar hipertensión, que la controlamos muy de cerca, se la tratamos. No hay que olvidar que la hipertensión, el colesterol alto, son muy prevalentes en la población general. Claro. 20%, 25% de la población es hipertensa, pero muchos no se han diagnosticado. Entonces, claro, cuando un paciente entra en una consulta y se vigila muy de cerca, pues algunos de ellos dicen, pero si antes esto no lo necesitaba. Y yo, sí, pero ya tenías el colesterol alto. Otra cosa es que no te lo trataras. Claro. Entonces, algunos necesitan tratamiento, pero para cosas que probablemente que ya tenían antes y no se habían tratado hasta ese momento. ¿Y qué consejos de calidad de vida se le podrían dar tanto al donante después de hacer esa donación como a la persona que ha sido receptora de un trasplante? El objetivo último del trasplante, yo siempre he dicho, es que se consiga una completa reinserción social, laboral, familiar. Es el objetivo último del trasplante. Y yo sé, los donantes habitualmente la consiguen sin problema. Los receptores a veces tienen más problemas porque no hay que olvidar que tienen muchos controles hospitalarios y esto a veces les limita un poco la reinserción, pues, especialmente la laboral, que es un tema. Yo con algunos pacientes lo hablo, sobre todo los que están en edad de trabajar, que algunos de ellos no es que no trabajen porque no quieren, sino porque les cuesta encontrar un trabajo, porque sus patologías o enfermedad los obliga a hacer controles en el hospital. Alguna vez tienen alguna complicación que les obliga a ingresar y pues según donde trabajan esto les puede limitar un poco. Las limitaciones principales, ¿qué serían? ¿El esfuerzo físico a lo mejor o tampoco? Hombre, grandísimos esfuerzos los donantes, los receptores de trasplante no pueden hacer, pero yo siempre pongo como ejemplo que hay gente que no se conoce, pero que hace una vida plenamente normal y está trasplantada. Ya. O sea que la gente no lo sabe, es decir, que hay gente que hace una vida estrictamente normal, con deporte activo, trabajo activo y lleva una vida normal. Yo creo que los que no lo hacen a veces más que por una limitación física, por una limitación de lo que le tiene que contratar. Claro. Que es un tipo de trabajador que a veces pues no tiene la misma asiduidad ni el mismo ausentismo que tienen otro tipo de trabajadores. Porque ese absentismo, es decir, los controles habituales que puede tener una persona trasplantada, ¿cuáles serían? Pero un paciente trasplantado los primeros 6 meses va a tener que venir muy a menudo al hospital. El primer mes les hacemos controles semanales, después quincenales y después mensuales. A partir de los 6 meses ya espaciamos y a partir del segundo año ya empezamos de cada 3-4 meses. Pero esto significa que hay 4 o 5 días al año que entre hacerte la analítica, si te hacen una ecografía y la visita, pues no puedes ir puede interferir con tu actividad laboral. Y esto, pues si uno es, por decirlo una cosa, funcionario, probablemente no tiene problema, pero si trabaja en una empresa privada, a lo mejor puede tener más problemas. Y luego no hay que olvidar que estos pacientes pues a veces pueden hacer infecciones o pueden tener problemas que les obligan a tener ingresos hospitalarios. Claro. No, y eso puede complicar, pero la limitación sería para trabajar más en ese sentido, ¿no? De los tratamientos que tienen que percibir, no tanto limitaciones funcionales físicas. Exacto. No tiene por qué. Muy bien. Y ya para acabar y no robarle más tiempo al doctor, nos gustaría saber, y siempre lo preguntamos, cuáles son los avances o en qué se está investigando en relación con los trasplantes de riñón. Bueno, la investigación hoy en día va dirigida a 2 cosas. Uno, conseguir nuevos medicamentos que nos permitan mantener el poco rechazo que tenemos, pero que tengan menos efectos secundarios.
problema que tenemos con la medicación que damos para el rechazo es que, como he dicho antes, aumenta el riesgo de infección, aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Nos interesaría conseguir medicamentos que tuvieran menos efectos secundarios y, por otra parte, una parte que todavía está muy en el principio, pero que algunos piensan que puede ser el futuro, se basaría en no tener que tomar nunca medicación, poniendo órganos que fueran igual que uno mismo a través de lo que se llama la regeneración de tejidos. Es decir, tener algún sistema en que pudiéramos fabricar un riñón que fuera genéticamente igual que el mío, de tal manera que yo no lo rechazaría y, por tanto, no tendría que tomar ningún medicamento. Hay algunos grupos de investigación trabajando en esto, es una investigación muy precoz y yo siempre a veces oigo que esto ya está casi a punto, pero yo creo que todavía pero nunca llega. unos años, pero nunca llega. Esto es como cuando en su momento, hace 20 años, se hablaba del trasplante de animales, lo que se llamaba xenotrasplante, que parecía que iba a llegar y no ha llegado ni llegará nunca. Yo creo que la regeneración sí llegará, pero tardará todavía unas décadas. Y los pacientes, alguno que viene diciendo, venga doctor, pero ese riñón igual que el mío, ¿cuándo lo hacen? Yo siempre les digo, tómeselo con calma, que esto va para largo. Yo creo que estas son las dos áreas más importantes. La primera, de desarrollo de nuevos medicamentos menos tóxicos. Están saliendo algunos y espero que se puedan incorporar pronto a la práctica clínica. Y esta sería a través de células madre, entiendo. Es decir, generar un riñón con las células del propio paciente. Exactamente. Esto es lo que apunta que sería lo más prometedor, pero es muy difícil porque un riñón es muy complejo. Hay muchos tipos de células y cada célula tiene que ir a donde le toca para hacer lo que le toca. Y esto tenemos en la época fetal unas señales que lo orquestan todo y imitar lo que le pasa al feto hasta ahora no hemos sido capaces. Claro, porque eso también me imagino que cuando el riñón ya está enfermo, pues es difícil, ¿no? Hacerlo. O sea, que se tendría que hacer en un momento anterior a que se haya llegado a esa fase terminal. ¿O no tiene nada que ver? Estas técnicas en lo que se basan es en coger riñones de animales. A estos riñones se les quitan todas las células, se deja la estructura, que eso no se rechaza porque no hay células, y lo que habría que hacer es recubrirlo todo de células. El gran problema es que cada célula tiene que ir a su sitio. Y como hay de distintos tipos, aquí es donde nos pillamos. El problema. Exacto. Y el tema entonces de la farmacología está un poco más avanzado. Es decir, lo van a poder recibir los pacientes. Los próximos años, de hecho, no paramos de hacer ensayos clínicos con nuevos medicamentos en las distintas fases de progresión y esperemos que en los próximos años se puedan incorporar algunos de estos nuevos medicamentos. Muy bien, perfecto. Pues queremos agradecer al doctor la amabilidad y el tiempo que ha dedicado para poder explicar a nuestra audiencia pues mucho más sobre el trasplante de riñón de una persona que tiene un conocimiento pues directo y de hace muchísimos años en este campo. Muchísimas gracias, doctor. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Ya estamos aquí de nuevo para hacer la valoración y despedirnos en este vídeo y en este podcast. Recordaros que mañana, el miércoles, tendremos pues en este caso un divulgativo que vamos a hacer sobre el trastorno límite de la personalidad. Esta enfermedad psiquiátrica que es de las más difíciles de clasificar. Pues mañana vamos a hablar sobre los derechos que pueden tener estas personas. En el episodio número 86, mañana hablaremos sobre el trastorno límite de la personalidad. Igualmente, recordaros también que la semana que viene tendremos pues el lujo también de contar entre nosotros con el doctor Oliveros, que el martes de la semana que viene nos va a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. Así que vamos a tener ración doble para aquellas personas pues que tengáis interés en esta enfermedad, ya lo sabéis. Mañana TLP y el martes que viene entrevista al doctor Oliveros para hablar de esta enfermedad. Muchas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y nos vemos aquí mañana miércoles para hablar sobre el trastorno límite de la personalidad.